cardíaco solo se utilizan las derivaciones del plano frontal. Hicimos un ejercicio con este trazado electrocardiográfico y empezamos a ver la utilidad del electrocardiograma en el crecimiento de las cavidades. Vimos que estas patologías pueden causar sobrecarga de la aurícula derecha, el crecimiento de la aurícula izquierda, qué patologías pueden provocar el crecimiento de la aurícula izquierda, y nos habíamos quedado en sobrecarga de cavidades izquierdas. Y empezamos a hablar en este electrocardiograma que lo mostré ayer, empezamos a hablar de los criterios de Sokolov-Lyon y el índice de Cornell, ¿no? El índice de Cornell es también un indicador de crecimiento del ventrículo izquierdo junto a Sokolov-Lyon. Son los que más se utilizan, entonces yo les recomiendo. El índice de Cornell es la sumatoria de la onda S en B3 más la onda R en ABL. Repito, la sumatoria de S, porque es para arriba es la R, ¿verdad? Y la S es para abajo. Si yo sumo la S de B3 más la R de ABL, si esto mide en los hombres, más de 28 milímetros, esto es un criterio de crecimiento del ventrículo izquierdo. A ver, vamos a medir, a ver. No sabemos si este trazado es de un hombre o una mujer, pero en el hombre tiene que ser más de 28 y en la mujer más de 20. 5, 10, 15, 18, 21, 26, casi 30. Por lo tanto, si fuera un varón, si fuera una mujer cumpliría criterio, y si fuera mujer cumpliría criterio porque es más de 20, tiene más de 20, ¿no? 5, 10, 15, aquí nomás tiene 20 ya. Más esto, o sea mujer o sea hombre, este patrón electrocardiográfico, este trazado cumple los criterios del índice de Cornell. S en B3 más R en ABL, más de 28 en el hombre y más de 20 en la mujer. Ese es el criterio de Cornell, el índice de Cornell. Y como tiene Sokolov también, entonces este paciente cumple los criterios para hablar de crecimiento de ventrículo izquierdo. Aquí se describe, ¿no?, cómo es el crecimiento del ventrículo izquierdo. Las ondas R altas en derivaciones de B1, en B5 una onda R muy alta, está ensanchado el complejo QRS y el segmento ST y la onda T, fíjense que el ST está descendido, deprimido, y con la T invertida, porque normalmente la T tiene que ser de la misma polaridad del complejo QRS, de la onda R, perdón, tiene que ser positiva. Y aquí está el segmento ST deprimido, o sea, descendido para abajo, y la onda T está negativa. Entonces, el crecimiento del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma se estima con el índice de Sokolov y el índice de Cornell. ¿Qué enfermedades producen crecimiento del ventrículo izquierdo? Cuando hay sobrecarga sistólica, es decir, el ventrículo izquierdo está sometido a un aumento de la resistencia vascular periférica. Ejemplo, hipertensión arterial, la estenosis de la válvula aórtica produce crecimiento del ventrículo izquierdo,
la coartación de la aorta, que es una cardiopatía congénita, y la miocardiopatía hipertrófica. Estas cuatro enfermedades producen crecimiento de ventrículo izquierdo. Es decir, si a mí me muestran un electrocardiograma y yo encuentro Sokolov-Lyon y Cornell positivo, yo digo, hay un crecimiento de ventrículo izquierdo. Entonces tengo que ir a buscar estas patologías, porque el electro no me va a dar el diagnóstico de la enfermedad, me va a dar el diagnóstico electrocardiográfico, es decir, qué alteración electrocardiográfico, pero es de mucha ayuda porque me orienta en estas patologías. Ya a través de la anamnesis, el examen físico, la historia clínica completa, yo voy a determinar cuál de estas patologías es la que está produciendo el crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero también el crecimiento del ventrículo izquierdo puede ser por sobrecarga de volumen. Este es sobrecarga de presión y este es sobrecarga de volumen. Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente hemodinámicamente producen una sobrecarga de tipo diastólica. Hay un aumento de volumen y por eso se crece el ventrículo izquierdo. Entonces, yo tengo que ir a buscar o una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. A ver, es unas ondas R altas en B1, en B2, en B3, en B4. O sea, en B1, en B2 y en B3 fundamentalmente. Igual hay un ST que está deprimido, el S está deprimido y la onda T está negativa, lo que normalmente tiene que estar positiva. ¿A dónde está el eje cardíaco aquí? ¿A dónde estaría el eje cardíaco? A ver, ¿quién se anima a decir dónde está el eje cardíaco ahí? Hay desviación a la izquierda, ¿no? Está sencillo aquí donde está el eje cardíaco. A ver, voy a poner el sistema exaxial. El sistema exaxial. ¿Dónde está el eje cardíaco? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál estrategia quiere utilizar para sacar el eje cardíaco? Si utilizamos la tercera, el eje cardíaco estaría normal, el cuadrante normal. No, jovencito. No está normal. No puede estar normal si tiene sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Cómo va a estar normal el eje cardíaco si tiene una patología? Este paciente tiene un crecimiento del ventrículo derecho, por lo tanto, ¿a dónde se va a ir el eje cardíaco? ¿A dónde se va a ir el eje cardíaco si tiene crecimiento del ventrículo derecho? Ahí, ¿a dónde se va a ir? A ver. En este cuadrante está el eje cardíaco. Desvío a la derecha. Desvío normal de más 30 a más 90. Normal. Algunos dicen de 0 a más 90. Desvío del eje a la izquierda de 0 a menos 90. Desvío del eje a la derecha
de más 90 a más 180. Ese paciente lo tiene el eje aquí, porque tiene crecimiento del ventrículo derecho. Lo está jalando el corazón al lado derecho. Su eje cardíaco lo está jalando al lado derecho. Entonces, pero adopte pues la primera estrategia. ¿Cuál es la primera estrategia para calcular el eje cardíaco? La onda isodifásica. ¿Dónde está la D2? D1. D1, esto, D1. A ver, cuente, pues de aquí para acá son 5, 7 creo. Y de aquí para acá, aquí está, hay mayor amplitud hacia abajo que hacia arriba parece, ¿no? Pero está casi isodifásica esta onda, fíjense. En D1 entonces, ¿no es verdad? En D1, a ver, vamos a buscar D1. ¿Dónde está D1? ¿Dónde está D1? Aquí. ¿Ve? Aquí está D1, ¿no ve? Busco la isodifásica a D1, la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular a D1? AB. La AB. ABF, ¿no ve? ABF. Sí. ABF, ¿no ve? ABF. ABF. Ahora. ¿Cómo yo? La duda es, ¿está hacia abajo o hacia arriba? ¿Cómo voy a definir eso? Porque la perpendicular a D1, donde está el isodefasismo, es ABF. Pero, ¿está hacia abajo o está hacia arriba? ¿Cómo voy a definir eso? Esa es la duda que hay en el isodifasismo, ¿no ves? ¿Cómo voy a saber eso? Buscamos el QRS más grande. No. Porque ABF es positivo. Entonces, fíjense, ABF está positivo. Entonces, fíjense aquí, ABF está positivo. Entonces, está a más 90 grados. ¿Se dan cuenta? Porque si ABF estuviera negativo en el electro, me voy para acá. Pero no. El eje cardíaco se está jalando así, miren. Así está yéndose el eje. Claro, porque lo normal es de 0 a más 90, ¿no ven? Entonces ya se está acercando, se está yendo para acá. Por eso es que está en más 90. Si uno deja evolucionar a ese paciente, su enfermedad, se va a tirar a 120, 150 y 180. ¿Está claro? Si en ABF fuera negativo, entonces estuviera para acá. Entonces el eje se estuviera desviando hacia la izquierda y no hacia la derecha. La onda más de mayor amplitud, que es la otra estrategia, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra estrategia? Ubicar una onda R, la de mayor amplitud, 5, 10, 13, 5, 10, 12, 5, 8, 5, 8. Parece ser esta, ¿no? 5, 10, 12. Esta es la onda de mayor amplitud. Y donde está la onda de mayor amplitud es de 2. ¿Y dónde está de 2? 60 grados, ¿no? Y 60 grados. Pero ¿acaso es normal? Si fuera así, este eje cardíaco, este enfermo, estuviera normal. Pero normalmente en D1 tiene que ser predominio positivo. Y en ese electro está positivo negativo. Entonces ya se está yendo el eje al lado derecho. Así es la cosa, jóvenes. ¿Se dan cuenta cómo interpretar el eje cardíaco es con los ojos? Es muy gráfico. Yo tengo que acordarme del sistema hexacial. Ahora, fíjense que en este electrocardiograma que hay sobrecarga, crecimiento del ventrículo derecho, las ondas R son muy altas en B1 y en B2.
Esto no ocurre normalmente. Fíjense cómo es normalmente un electrocardiograma. Fíjense que en B1, en B2 y en B3, fíjense, R pequeñita, R un poquito más. Normalmente la onda R de B1 a B6 va creciendo de B1 a B6. Fíjense, aquí está pequeñita la R y la S grande. Aquí un poco crece la R y la S se torna más pequeña. Aquí ya la R está más grandecita y la S más. Y aquí la R grandota y la S chiquitita. Entonces, normalmente, por eso dice transición eléctrica normal de B3 a B4. Quiere decir eso que la R ya aparece más visible entre B3 y B4. Pero ¿qué ocurre en este electrocardiograma? Aquí ya está la R grande en B1 y en B2. B1 y B2, detecta el ventrículo derecho. B3 y B4 detecta el ventrículo, el septum interventricular, y B5 y B6 detecta el ventrículo izquierdo. Este paciente tenía hipertensión arterial pulmonar primaria severa. Entonces, este es el electrocardiograma de crecimiento del ventrículo derecho. Ondas R altas en B1 y en B2, lo que normalmente no debe ser así, porque normalmente la R en B1 es pequeñita, luego va creciendo un poquito y recién en B3 ya se nota un poco. Y aquí está grandota la onda R. Y el eje está yéndose al cuadrante derecho, o sea, yéndose con desvío a la derecha. Entonces, de esa forma yo detecto crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué patologías producen crecimiento del ventrículo derecho? Generalmente son patologías pulmonares. Pacientes con EPOC, bronquitis crónica, enfisema crónico, hacen sobrecargar el ventrículo derecho, lo hacen crecer el ventrículo derecho, aumenta su presión y como consecuencia también aumenta la presión en la arteria pulmonar. Una comunicación interauricular también provoca crecimiento del ventrículo derecho, porque la sangre va a fluir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, va a sobrecargar la aurícula derecha y va a aumentar el flujo de sangre al ventrículo derecho. Por eso también la comunicación interauricular, al igual que la interventricular, produce crecimiento del ventrículo derecho. Y fíjense el eje cardíaco, ¿dónde está? Aquí está más negativo y negativo en ABF. ¿Se dan cuenta? Lo normal es que en ABF la onda R sea positiva y aquí está negativa, pero también aquí está negativa. O sea, el eje está tirado al lado derecho, está desviado a la derecha. ¿Está claro? El paciente, dice el trazado, era de hábito pícnico y era portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Crecimiento auricular derecho. Ondas P pulmonares, picudas. Normalmente la onda P es redondeada y aquí está picuda. De 2, de 3 y ABF. ¿Ok? Vamos ahora a ver los bloqueos. Los bloqueos el electrocardiograma es muy útil en los trastornos del ritmo cardíaco. Los bloqueos, entonces vamos a ver. Bloqueo atrioventricular o llamado también aurículo ventricular. Es un retraso o interrupción de la conducción
conducción entre las aurículas y los ventrículos. Muchas patologías pueden determinar bloqueos auriculoventriculares. O sea, cuando hay bloqueo siempre hay que pensar en una patología estructural. Pueden ser valvulopatías, hay medicamentos que producen bradicardias por bloqueo, metoprolol, digoxina. La hipercalemia, el exceso de potasio en sangre, también produce bloqueos auriculoventriculares. ¿Cómo se clasifican estos bloqueos auriculoventriculares? En 3 grados. Bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado y bloqueo AB completo. El bloqueo AB de segundo grado tiene 2 subtipos. El Mobitz 1, que es el fenómeno de Wenckebach, porque este señor Wenckebach fue quien lo descubrió, junto con Mobitz, y el bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 2. Entonces, primer grado, segundo grado y bloqueo AB completo. El bloqueo AB de primer grado solo se caracteriza por un aumento fijo del PR. Normalmente el PR, el intervalo PR que va de la onda P al inicio del complejo QRS, normalmente no debe medir más de 200 milisegundos, o sea, 5 cuadraditos pequeñitos, porque cada cuadradito pequeñito vale 0.04, por 5 son 0.20. Entonces el bloqueo AB de primer grado solo tiene un PR mayor a 200 y es fijo en las 12 derivaciones del electro. Yo voy a encontrar o 200 o 220 o 240 o 280. Este bloqueo AB de primer grado no da ningún síntoma, es totalmente asintomático, ni siquiera bradicardia produce. Entonces se caracteriza por un intervalo PR mayor a 200 milisegundos. El intervalo PR prolongado es fijo, es decir, en todas las derivaciones yo voy a encontrar, yo lo mido y puede ser 240, 280 milisegundos. Siempre a la onda P le sigue un complejo QRS. El ritmo es regular, no hay alteraciones en el ritmo cardíaco y es totalmente asintomático. Esas son las características del bloqueo AB de primer grado. Fíjense que en este electrocardiograma, en vez de 200 milisegundos, tiene 320 milisegundos, pero al parecer parece bradicárdico, ¿no? Si uno calcula aquí, a ver, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, está bradicárdico el paciente, pero es asintomático generalmente. Y es regular, estos espacios son igualitos, los RR son regulares. Solo que aquí el intervalo PR está prolongado. Cuando yo lo mido, a veces necesito una lupa para ver bien porque no se ve bien la onda P. En este caso se ve bien la onda P, pero tengo que contar los cuadraditos pequeños. Todo un cuadrado grande dijimos que es 0.20, ¿no ves? 200 milisegundos. Entonces el bloqueo AB de primer grado. ¿A qué se llama bloqueo AB segundo grado tipo Wenckebach? El doctor Wenckebach fue quien lo describió, este tipo de bloqueo. Aquí hay un aumento progresivo del PR. Puede ir progresando de 0.20, 0.24. Y resulta que en algún momento la onda P ya no es seguida de un complejo QRS. Aquí tendría que haber un complejo QRS y se bloquea y no pasa. ¿Qué pasa clínicamente con estos enfermos? Estos enfermos son los que tienen mareos pasajeros. Se pueden caer al suelo porque aquí se bradicardiza el paciente.
previo a un aumento progresivo del intervalo PR. No se olviden que en el BAB primer grado el aumento del PR es fijo en las 12 derivaciones. Si uno calculó y salió 280 milisegundos o 320, en todas las derivaciones va a haber ese intervalo de 320 milisegundos. Aquí no. Aquí en una derivación puede ir aumentando, el intervalo se prolonga más y en algún momento en forma súbita ya no conduce, ya no pasa el estímulo desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular y aquí el paciente se bradicardiza, disminuye sus latidos cardíacos, su frecuencia ventricular y puede caer al suelo. Hay pacientes que recuperan, porque esto puede ser pasajero, se recuperan. Ese es el bloqueo AB tipo 1, MOBIS 1 tipo Wenckebach. Entonces, ¿cómo es el fenómeno de Wenckebach? Prolongación del intervalo PR hasta que una onda P ya no conduce. El complejo QRS es de morfología normal y el ritmo es irregular, obviamente, porque en el momento en que se bloquea y no pasa, cuando aquí se bloquea, este intervalo ya deja de ser regular, ya no es igual, porque aquí se ha radicalizado. Aquí puede ser que tenga una frecuencia de 70 o 60 y aquí puede tornarse bradicárdico el paciente y es cuando el paciente se cae al suelo. Es el fenómeno de Wenckebach. Por ejemplo, aquí se ve, aquí el intervalo PR tiene una medida, aquí parece que se prolonga más, aquí se prolonga más, y aquí hay una onda P, y aquí debería haber un complejo QRS y no existe. Aquí el paciente se cae al suelo, puede tener un mareo, un vaído. Muchos de nuestros pacientes acuden a la consulta con la historia de que, doctor, les cuento que a veces por momentos me da mis mareos, me mareo, se pierde mi vista. Examine a su paciente, tómele el pulso, tómele la presión arterial, la frecuencia cardíaca, hágale un electrocardiograma, porque puede encontrarse con un fenómeno de Wenckebach. ¿Está claro el fenómeno de Wenckebach? ¿Está claro? Este sí no es asintomático, ¿no, doctor? Este es sintomático, obviamente. Por eso le digo, en forma súbita la onda P no conduce. Aquí el paciente está clarito, miren, aquí estos intervalos RR son igualitos, pero aquí no, aquí entre este latido cardíaco y este otro está bradicárdico el enfermo y por eso es que se cae al suelo. Sintomático. Claro, sintomático. El bloqueo AB de primer grado es asintomático, o sea, no tiene síntomas. Pero aquí el paciente ya va a tener por episodio de mareo. Puede que no esté todos los días con mareo, pero cuando se bloquea la P, puede en ese momento tener mareo, vaído, también puede tener cansancio. Por eso es que hay que examinar bien a los enfermos jóvenes, tomarle la frecuencia cardíaca, la frecuencia de pulso. ¿Cómo es el MOBIS 2? ¿Cuál es la diferencia? Sin que previamente haya aumento progresivo del PR, en forma abrupta, esta P no conduce. Aquí no hay complejo QRS. En el MOBIS 1, había un aumento progresivo del PR, hasta que en algún momento se bloqueaba la P. Aquí, sin aumento previo del PR, se bloquea. No pasa el estímulo eléctrico del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Obviamente este paciente es riesgoso porque se va a radicalizar mucho y en forma súbita lo hace. ¿Qué significa 3-1? Porque hay 3 veces, o sea, ha pasado normalmente el estímulo desde el nodo sinusal al nodo AB, 3 veces pasó normal y una vez, de esas 3 veces, una vez ya no pasó. Por eso se llama 3-1. Puede ser 4-1,
pasa 4 veces el estímulo, pero en el siguiente no pasa. Estos pacientes con Ovis 2 sí o sí necesitan marcapasos al corazón. ¿Por qué? Porque se van a marear, van a tener un episodio de síncope y se pueden morir, porque aquí puede que el corazón no reaccione normalmente. Puede que no reaccione y el paciente hace un síncope y se cae al suelo. ¿Y cómo es el bloqueo AB completo? Aquí existe un divorcio total entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas tienen una frecuencia y los ventrículos tienen otra frecuencia, cada uno por su lado. Es igual que un divorcio entre una pareja, ¿no ve? La novia o la mujer hace lo que quiere y el hombre hace lo que quiere. La mujer llega a la hora que le da la gana y el hombre también llega a la hora que le da la gana. El uno almuerza a las 12 del día y la otra almuerza a las 3 de la tarde. El uno duerme en su cama, el otro duerme en otra cama. Camas separadas. Totalmente divorciado está el nodo sinusal, las aurículas de los ventrículos. El intervalo PP es constante. O sea, entre una onda P y otra onda P es constante. El RR también es constante, pero diferente. Ustedes saben que normalmente la frecuencia entre las aurículas, el intervalo PP, si es de 60, el RR también es de 60. Aquí es al revés. El PP puede estar de 60 y el RR, la frecuencia de pulso en realidad, puede estar en 40. Las aurículas están latiendo a 60 y los ventrículos a 40. ¿Entendido? Y eso es lo que ocurre. Esta es una P. Si yo mido de aquí a aquí, tiene un valor. Este es el intervalo PP, de aquí a aquí. Y esto es el intervalo RR, en realidad la frecuencia de pulso. Entonces, esta frecuencia entre las dos aurículas es muy diferente. Y esta frecuencia entre los dos ventrículos es muy diferente. Entonces, el intervalo RR tiene una medida y el intervalo PP tiene otra medida. Por ejemplo, aquí fíjense, este es el intervalo entre una P y otra P. Este intervalo entre P y P es igualito, pero lo que no es igual es este intervalo RR. Entonces, el paciente siempre va a cursar con mareos, borrachera, desmayo, síncope, y estos pacientes sí o sí necesitan el implante de un marcapaso porque tienen riesgo de morirse. ¿Quiénes sobreviven? Eso es lo que no se sabe quiénes. O sea, estos pacientes tienen un Dios aparte, solamente Dios sabe por qué no se han muerto. Pero en algún momento pueden tener una muerte súbita cardíaca, ¿no? Porque no le llega sangre al cerebro. Si el corazón está latiendo apenas a 30, 35 latidos por minuto, generalmente el bloqueo AB completo de tercer grado, en estos pacientes la frecuencia cardíaca está muy baja, general es menos de 40. Pueden estar a 30, 35 y por eso es que sufren mareo, desmayo, síncope, se cansan para caminar. Se le pone un marcapaso y quedan chalín a los enfermos. ¿Ok? Está claro los 3 tipos de bloqueo con los 2 subtipos del BAB de segundo grado. Ojalá que esté claro. Fíjense aquí, por ejemplo, la distancia entre esta P y esta P es igual, pero la distancia entre estos intervalos R es muy desigual, muy diferente. Aquí está más lento, debe estar con bradicardia el enfermo, pero las aurículas tienden a latir más, laten más rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad de conducción del sistema eléctrico, cuanto más cerca
del nodo sinusal, esas fibras conducen electricidad más rápido. A medida que se aleja la fibra eléctrica del nodo sinusal, estas fibras tienden a conducir los impulsos eléctricos más lentos. ¿Está claro el bloqueo AB de tercer grado? Sí, doctor. Luego son los bloqueos de rama. Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Lo que hemos visto son los bloqueos aurículo-ventriculares. Ahora vamos a ver bloqueos que se llaman también bloqueos intraventriculares. Porque no se olviden que, ¿por qué se llaman intraventriculares? Porque están en el espesor del septum interventricular. Esto es el haz de His, ¿verdad? El haz de His, que discurre por el septum interventricular y se divide en rama derecha y rama izquierda. Por lo tanto, yo tengo un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. En cambio, lo que hemos visto son bloqueos aurículo-ventriculares entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Pero ahora vamos a ver los bloqueos de rama. Ambos bloqueos de rama tienen una característica singular, que es el QRS ancho. Normalmente la anchura del QRS no debe sobrepasar de 110 milisegundos. Cuando miden más de 120 milisegundos, o sea, 0,12 segundos, quiere decir que hay un bloqueo de rama. Y entonces vamos a hablar del bloqueo de rama izquierda. Se abrevia BRI. Pero también en la literatura inglesa se llama BRIHH, bloqueo de rama izquierda del haz de His. ¿Ok? Bloqueo de rama izquierda del haz de His. El bloqueo de rama izquierda, fíjense que tiene un QRS muy ancho. Muy ancho. ¿Dónde yo voy a ver bloqueo de rama izquierda? ¿Qué derivaciones utilizo para el bloqueo de rama izquierda? D1, ABL, B5 y B6. En D1, en ABL, en B5 y en B6, yo voy a ver estas ondas R, RS, RS, RS. Y aquí en ABL lo puedo ver la onda R mellada. Igual en B5 y en B6. Complejo QRS ancho. Y fíjense otra característica. El ST y la onda T están opuestos a la polaridad de la onda R. Porque normalmente hemos dicho que la onda T es positiva. Y el segmento ST es isoeléctrico. Aquí ya no se ve isoeléctrico, se ve hacia abajo. El ST está descendido, está para abajo. No ve totalmente aberrante, diferente. Entonces el bloqueo de rama izquierda, yo lo voy a ver en D1, en ABL, en B5 y en B6. Bloqueo de la rama izquierda. En cambio, el bloqueo de rama derecha, BRD, totalmente diferente, ¿no? ¿Dónde voy a ver mejor el bloqueo de rama derecha? En B1 y en B2. En B1 lo que voy a ver es una RSR. RSR. Hay una melladura de la onda R. También en B2 puedo ver. Y en D1 voy a ver RS. RS. En cambio, en bloqueo de rama izquierda veíamos una R alta, ¿no ves? RS y el QRS ancho. De esta manera aquí el QRS está ancho. Aquí el QRS igual está ancho. Más de 0,11, más de 110 milisegundos. Entonces, esos son los dos bloqueos de rama izquierda y rama derecha.
No quiero complicarle más la vida porque indudablemente estos bloqueos tienen causas. Esas causas, la descripción de esas causas, la vamos a ver, los que aprueban semiología, la vamos a ver en detalle en el cuarto año de medicina, en el módulo de cardiología. Entonces, estos conceptos básicos tienen que saberlo, ¿ah? Tienen que saberlo. Bloqueo de rama izquierda y los bloqueos de rama derecha. Y finalmente, el electrocardiograma nos sirve también para ver, el infarto. El infarto. Normalmente el segmento ST es isoeléctrico, ¿no es verdad? Isoeléctrico. Y dijimos en la anterior clase que el segmento puede irse para arriba. A eso se llama supradesnivel del ST. Y cuando el segmento ST se va para abajo, se llama infradesnivel del ST o depresión del ST. Entonces, al año, cuando lleven cardiología, van a ver que los infartos se clasifican en infartos con supradesnivel del ST, infartos con infradesnivel del ST. O sea que lo que uno mira, lo que uno debe mirar para saber cuando un enfermo viene con dolor del pecho, para que yo sepa si es un infarto o no es un infarto, me vale madre la onda P, me vale madre el eje cardíaco, me vale madre la R. ¿Qué es lo que voy a mirar? El segmento ST. Aquí, por ejemplo, el ST, fíjense cómo se ha subido el ST. Está arriba, se ha ido para arriba el ST. Miren esto, totalmente anormal, porque el ST es isoeléctrico. Aquí, bueno, no hay ninguna de estas derivaciones se ve normal el ST. Pero acuérdense que el ST es isoeléctrico, entonces, si este trazado electrocardiográfico es de un enfermo que ha venido por dolor en el pecho, entonces yo con esto diagnostico un infarto agudo de miocardio. Es decir, un síndrome coronario agudo con ST elevado. No se trata de la misma forma cuando el S está elevado que cuando el S está deprimido para abajo. Este es el más grave. Cuando el ST está elevado, se llama síndrome coronario agudo con ST elevado. Fíjense cómo se ha subido. Normalmente tiene que estar aquí el ST. La onda T ha jaloneado el ST para arriba. Entonces, este ST elevado se ve en B1, en B2, en B3, en B4, hasta B4. De B1, B2, B3, 4. En estas 4 derivaciones, el ST está elevado. Y aquí también se ve en ABL. ¿No ve? Está así como un lomo está aquí. No se ve bien el ST aquí. Y aquí está elevado. Entonces, lo que tienen que meterse a la cabeza, y pueden encontrar un mundo de fotografías en el libro o en la red de internet, pongan ustedes ahí. Síndrome coronario agudo con ST elevado. Y les va a salir miles de fotografías. Y lo que quiero que se metan a la cabeza es el concepto de que el ST normalmente es isoeléctrico. Entonces, cuando el ST está elevado, si viene un enfermo con un dolor del pecho y yo le hago un electrocardiograma y lo veo el ST elevado, entonces eso es un infarto y eso es muy grave. Es un síndrome coronario agudo con ST elevado.
Profundizar estos conceptos es complicarles la vida, porque eso lo vamos a ver ya en cardiología más profundamente. Pero hasta aquí es la interpretación normal de un electrocardiograma. ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca? ¿Cómo sabemos si es un ritmo normal? ¿Cómo sacamos el eje cardíaco? ¿Cómo se ven las sobrecargas de la aurícula derecha y las sobrecargas de la aurícula izquierda? ¿Cómo se ve la sobrecarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo? Criterios de Sokolov, criterios de Cornell, ¿no ven? Los bloqueos auriculoventriculares, ¿cómo se clasifican? Los bloqueos de rama derecha y rama izquierda, y las alteraciones del ST. Entonces, hasta aquí son es la interpretación de un electrocardiograma básico. O sea, yo miro un electrocardiograma, puedo empezar a estimar su frecuencia cardíaca. Luego, verifico si es ritmo sinusal. ¿Cómo sé que es ritmo sinusal? Ya lo hemos dicho. Miro si tiene eje cardíaco. Me empiezo a ejercitarme en el eje cardíaco. Estará de 0 a más 90, estará de 0 a menos 90, o estará de más 90 a más 180, desviado a la izquierda, el eje normal. Miro la onda P para saber si no hay sobrecarga de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Miro para saber si no hay sobrecarga de ventrículo izquierdo, sobrecarga derecha. Valoro el intervalo PR para saber si no hay un bloqueo AB. Luego saber si hay bloqueos de rama y luego valoro el segmento ST. Esa es la interpretación sistemática del electrocardiograma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o no hay pregunta? Doctor, una pequeña duda con respecto a lo que es el sistema exaxial. Cuando, digamos, estamos viendo que lo que es la parte del ABF y su onda, la onda R, por así decirlo, es de 3 milivoltios, pero la onda S podría ser de unos 5 o 6. ¿Esa es la que va a predominar si es que es negativo? ¿La onda más grande? La onda más grande. La onda más grande, si prevalece la negatividad o si prevalece la positividad, ahí es que te define el eje cardíaco. Por ejemplo, en ese electro que mostramos, ¿no ve? En ABF era negativo, ¿no ve? Entonces, era positivo. Entonces está para acá. Por eso es que yo lo tengo que tener muy claro este sistema exaxial. Muy claro tiene que estar este sistema exaxial. Ok, doctor, gracias. Acordarse de memoria cuesta, jóvenes. Muy, muy difíciles. Por eso, en el hábito de mirar todos los días el sistema exaxial, probablemente se me quede esa imagen en el cerebro, ¿verdad? Pero si la miro cada mes, imposible, ¿no? Van a llegar a diciembre y no van a saber ni quién fue Beethoven, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los que vengan a la práctica de electrocardiograma, voy a ir aprovechando para tomarles examen práctico de electrocardiografía. A partir del día lunes, los que vengan al electrocardiograma a hacer práctica, como van a venir con su electro, ya tienen que venir, yo les voy a hacer algunas preguntas y me voy a dar idea. ¿Cuántos saben? Si han leído o no han leído. Así que por favor tomen sus recaudos. Y no se olviden que tienen que llenar la historia clínica, porque eso también tiene nota. Hasta ahorita todos los que me han traído historias clínicas, ninguno, digamos,
bueno, la mayor parte hay que corregir su historia clínica. No, algunos no está bien. El mayor problema está en la enfermedad actual, que todavía no saben ordenar bien esa secuencia de síntomas. Pero como les dije, la historia clínica se aprende haciendo una y otra historia. Ok, ¿no hay preguntas? Que vamos a llevar